Hola, nuevamente hablando del deporte con el profesor Alex. Hoy vamos a hablar del deporte y sus inicios, generalidades históricas. Con el paso del tiempo, la evolución del hombre a través de la historia se transa en una relación que va paralela a las acciones de orden motriz y su interacción con el medio. Entonces acá tenemos al hombre en la evolución alrededor de 20.000 años atrás. ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en este proceso? Este primer homínido, es decir, el primer simio, fue evolucionando de cuatro patas a casi estar en dos patas y aquí ya finalmente termina siendo bípedo. Es decir, el hombre ha evolucionado de cuatro patas a dos porque tuvo que bajar de los árboles. El simio original, que se llama Artidecus radimus, inicia esta cadena de evolución hasta terminar en el Homo sapiens. Entonces, acá tenemos 7 evoluciones: el Australopithecus ananensis, el Australopithecus afarensis, el Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor, Homo neanderthalis y el Homo sapiens. Nosotros estamos en la línea del Homo sapiens, o sea, la evolución llega hasta el Homo sapiens donde estamos nosotros actualmente. El hombre es evolución en la prehistoria. Entonces en la prehistoria tenemos aquí una serie de informaciones que pues son muy a nivel general. Hace 2500 años antes de Cristo empieza esta evolución del hombre en la prehistoria. Entonces en la prehistoria tenemos que esta situación de la prehistoria es donde el hombre se empieza a adaptar al medio. Entonces ese tiempo es donde aparecen los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, y hasta existen muchísimas constancias de documentos escritos de estos individuos. Escritos como obviamente en jeroglíficos, en situaciones de aparición de jeroglíficos en las paredes o en las cuevas donde ellos vivían, en las cavernas. Entonces aquí el hombre se va adaptando al medio. Cuando el hombre empieza a adaptarse al medio es donde inicia todo este proceso. ¿Por qué? Porque él empieza a bajar de los árboles y cambia su mecánica de movimiento físico, es decir, ya no va a estar trepando, él no está trabajando en situaciones de estar en los árboles, él ya baja a la tierra, algunos no, ojo, no todos, porque la evolución sigue, ahí se vuelve dual la evolución, ya que en algún momento el Homo sapiens, el simio, se queda en los árboles y algunos bajan a la tierra por alguna necesidad. Esos que bajan a la tierra a caminar, a convertirse en Homo sapiens, a ser bípedos, son los que evolucionan como el hombre. Entonces ahí ya ustedes se dan cuenta que alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué existen los simios? Claro, hubo una dualidad, algunos se quedaron en los árboles y otros bajaron. Entonces cuando empezó a bajar, empezó a evolucionar. ¿Cómo? Él empezó a luchar contra la naturaleza, buscó formas de supervivencia, empezó el esfuerzo físico, el hombre en su morfología empieza a evolucionar y se vuelve bípedo completamente. Ahí es donde empiezan algunos verbos motrices, como caminar, como saltar. ¿Para qué? Para sobrevivir, claro está, ¿no? Y esa actividad física que él hace es de manera inconsciente. ¿Para qué? Para llegar a la situación de hoy, que pues es el hombre como tal, bípedo, y todas esas actividades físicas que empezó desde el inicio de la historia, hoy casi pues son normales para nosotros. Cuando todo esto, después de que el hombre es homínido y llega a ser Homo erectus, han pasado 500.000 años antes de Cristo, es decir, la evolución completa. Bueno, vamos a la parte de la formación genética. La formación genética hace que el hombre se vuelva una nueva cultura. Entonces él empieza a moverse de un sitio a otro, a trasladarse para cazar, para comer, para sobrevivir, porque tal vez haya animales grandes, gigantes que no lo dejan estar en un sitio, porque el agua y demás los pescados no están, entonces empieza a buscar formas de sobrevivir, entonces se convierte en una sociedad cazadora recolectora. ¿Qué pasa aquí? Cuando el hombre ya se adapta al medio, se traslada de sitios para buscar una producción alimenticia positiva, es decir, buscar árboles con buenos frutos, buscar lo que les decía, lo de la pesca, animales que él pueda cazar para poder sobrevivir y comer, y las cavernas, obviamente pues el sitio donde ellos están puede que pase que no esté acorde y ellos empiezan a buscar sitio de sitio en sitio. Eso se llama ser nómada. Cuando la actividad física se coloca para su sostenimiento,
¿Qué pasa? Entonces el hombre empieza a crear herramientas. Entonces ahí cuando empieza a crear herramientas está haciendo una actividad física, está creando cosas. Con la piedra, empieza la edad de piedra, después la edad de cobre. Todas estas situaciones hacen que el hombre se active físicamente. Recuerden que actividad física es muy diferente a ejercicio, ¿no? Actividad física es donde el hombre se empieza a sentir útil frente a una sociedad. Y aquí estas herramientas de piedra lo ayudan a ser más útil frente a su nueva sociedad. Aquí vamos a resumir. Entonces acá está el hombre haciendo su cacería, sus cosas. Después de que pasa de cazar, aquí estuvo un tiempo que fue cazado, porque estos animales eran mucho más grandes que él. En el Neolítico llegan las glaciaciones y desaparecen todos estos animales descomunales y llega a empezar a ser sedentario. ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a ser sedentario? Encuentra zonas desérticas para dejar algunas semillas, empieza a domesticar animales, empieza a tener especies vegetales y demás. Y cuando ya se sitúa en una parte del mundo, empiezan y aparecen las grandes civilizaciones. Esas grandes civilizaciones que tenemos históricamente conocidas son Mesopotamia, Egipto, China, India y Grecia. 5 de las grandes civilizaciones que han marcado la pauta en la historia del mundo. Vamos a hablar acerca de este tema, pero en la parte deportiva, ¿no? Ya no vamos a estar en la parte histórica de cómo funcionaba, vamos a hablar de la parte deportiva. Entonces en Mesopotamia tenemos algunas situaciones de boxeo. La lucha siempre yo diría que uno de los deportes, de las actividades físicas que se formó deporte base, porque la lucha y la guerra siempre fueron de la mano. Aquí nos damos cuenta que el hombre lleva sus carreras de caballos, tiro con arco y algunas situaciones de boxeo no, de lucha cuerpo a cuerpo. En Egipto, entonces según las inscripciones que ellos tienen, porque ellos manejaban mucho los jeroglíficos, hablaban acerca de la lucha, la natación, la pesca, el tiro del boxeo y el lanzamiento de jabalina. Recordemos que pues esto es inconsciente, ¿no? No le tenían ese nombre como tal. También recordemos que la actividad física de ellos se basaba en los faraones para hacer algunas cosas sencillas, pero la parte de actividad física siempre fue paralela al esclavismo, es decir, a la creación de todas estas pirámides y demás, el sometimiento de los grandes faraones de sus jerarcas frente a las personas que trabajaban para ellos, es decir, al pueblo de Israel. Entonces eso pues es una situación diferente, ¿no? En China, ¿qué pasaba? Los chinos pues iban de aldea en aldea conquistando, peleando, luchando, siempre fue una raza guerrera. Iban decapitando a personas, entonces cuando empezaban a decapitar, ellos empezaban a patear esas cabezas y ahí pues se forma algo parecido al fútbol, pero pues algo suena muy feo, ¿no? Que empezar a patear cabezas y demás. Más adelante empezaron con el hilo a hacer pelotas de hilo y pues ya hubo una constitución de algo mucho más viable que las cabezas de los hombres. También por la guerra pues trabajaban con los caballos, el tiro con arco y trataron de intentar hacer algo con hockey, con palitos, pero pues obviamente vamos a lo mismo, todo fue inconscientemente, ¿no? La India nos deja la danza y el baile, pues para ellos disfrutar de la vida eterna, entonces era importante tener situaciones que puedan apartarlo de su fin espiritual. Entre esos la danza y el baile. La India siempre, desde el comienzo de la historia, nos dejó esta clase de actividades. Muy bien. Grecia. Y Grecia finalmente es la base del deporte. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya tenían una situación llamada los juegos. Entonces los juegos podían ser en honor a los dioses. Juegos píticos, juegos de Apolo, juegos sísmicos, de Poseidón. También las mujeres participaban y estaban organizados por ellas también, o sea, ellos y ellas. Entre ellos estaba la carrera, el atletismo, los lanzamientos y como pues nos damos cuenta a la derecha abajo, la lucha cuerpo a cuerpo. Grecia es la base del deporte en el mundo. Los verbos motores se fueron aumentando a través de la historia mientras el hombre iba adaptándose a cada nuevo tiempo. Entonces los verbos motores, como nos damos cuenta, pues son aquello de saltar, correr, caminar. Toda esa actividad llamada verbo motor es lo que nos hace seres humanos. Finalmente la evolución llega a un punto pues como el que estamos viendo gracias a esta situación de pandemia en la que estamos en el presente, y tal vez porque la tecnología está avasallando algunas actividades y estamos tratando de evitar eso de ser activos, y la idea es
siempre tener presente que el deporte, la actividad física o el ejercicio son saludables para nuestra vida. Muchísimas gracias. Este fue Historia del Deporte con el profesor Alex.